Cuando usted lo tenga, me dice amén. Hebreos capítulo 5, el verso 7 en adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. Si usted lo tiene, me dice amén. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 5, el verso 7 en adelante dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Verso 10 y último: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ayúdeme a orar un momento más. Padre amado, gracias por toda tu misericordia. Señor, te pido que unjas la boca de tu siervo para traer el consejo de tu bendita palabra. Señor, que sea usted hablándonos, que sea usted enseñándonos, Señor, que sea usted, oh Padre bueno, ayudándonos día con día, porque te necesitamos, Padre bendito, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya. En esta noche, amados hermanos, vamos a estar hablando un poco acerca de una pregunta que de alguna manera, con el paso de los tiempos, a muchos les ha causado inquietud, a otros tal vez la pueden pasar por alto, pero nosotros como pueblo de Dios creo que día con día tenemos que estar recurriendo a estas palabras que vamos a estar utilizando para lo que es la enseñanza de esta noche. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. El título viene en forma de pregunta. El título es el siguiente: ¿puedo ser salvo sin la obediencia? No. ¿Puedo ser salvo sin la obediencia? Levánteme la mano los que creen que podemos ser salvos sin necesidad de usar la obediencia. Levánteme su mano. Amén. Levánteme la mano los que no creen que necesitamos la obediencia para ser salvos. Es importante que nosotros comprendamos, y ya vamos a estar adentrándonos a la enseñanza de esta noche. Creo que todos los que venimos a los pies del Señor Jesucristo, si bien es cierto, hemos traído nuestros corazones rotos, situaciones que hemos pasado, etcétera, etcétera, y le hemos entregado nuestra vida al Señor, y sabemos que Él nos ha perdonado, que Él nos ha limpiado, pero uno quizás de las metas o de los objetivos que anhelamos en el Señor Jesucristo es obtener la salvación de cada una de nuestras almas. Es importante que nosotros anhelemos día con día obtener la salvación. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Amén. Ahora, si nosotros no obtuviéramos la salvación de nuestras almas, entonces creo que vana sería nuestra fe. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que la salvación la conquistó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así lo dice la palabra de Dios. Pero esa salvación, de alguna manera, si lo pudiéramos mencionar y usando esa palabra llamada condición, si la pudiéramos usar en esta noche, es importante que usted y yo entendamos que esa salvación que conquistó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para todo aquel que quiera venir a los pies de Él, está de alguna manera ligada a la obediencia. Si no hay obediencia, entonces difícilmente vamos a poder cosechar todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de la salvación, nos dice el diccionario que la salvación es la liberación completa de la esclavitud, del pecado y de la condenación, resultando en la vida eterna con nuestro Padre Celestial. Una vez más, cuando hablamos de la salvación, hablamos de la liberación total y completa de la esclavitud del pecado y de esta condenación, resultando en la vida eterna con nuestro Dios. ¿Cuántos son salvos?
Amén. ¿Cuántos son salvos? Amén. ¿Cuántos de los salvos dicen gloria a Dios? Es importante, hermanos, que entendamos que el Señor nos ha liberado de la esclavitud del pecado y todas las consecuencias o la condenación que traía el pecado en cada una de nuestras vidas fueron abolidos, fueron echados fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Es importante que entendamos que esa salvación fue conquistada por nuestro Señor, pero también es importante que entendamos que esa salvación va mucho más que lo que comúnmente usted y yo sabemos o hemos escuchado. La salvación nos libra a cada uno de nosotros y nos conduce hacia la patria celestial. Pero para poder llegar a esa patria celestial necesitamos comenzar a prestar atención, en pocas palabras, a obedecer lo que el Señor nos ha dejado establecido en su bendita palabra. Imagínese que usted quiere llegar a visitar un lugar, por decir algo, a Nueva York. Quiere ir de visita, pero usted no conoce el lugar. ¿Qué es lo que usted va a tener que hacer para poder llegar a ese lugar? Necesita, si no tiene un teléfono o un GPS o GPS, usted va a tratar de buscar toda la información posible para poder llegar hasta ese lugar. En pocas palabras, usted va a tener que obedecer, ya sean las indicaciones de una persona, las indicaciones de un GPS o GPS, para poder llegar finalmente a donde usted se propone llegar. ¿Me estoy dando a entender? De igual manera, nuestro Dios tiene la salvación y nos está enseñando cómo nosotros necesitamos hacer y conducirnos para poder llegar a la patria celestial, a la nueva Jerusalén. Es la voluntad y el deseo de Dios que usted y yo estemos escuchando obedientemente su palabra para poder llegar. Porque si no escuchamos la palabra de Dios y mucho menos nos ponemos en una actitud de obediencia, difícilmente vamos a poder llegar. Nos podemos extraviar en el camino, hermanos. Nos podemos extraviar. Por eso es importante ser obediente. Ahora vaya conmigo a Romanos capítulo 5, el verso 9. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, el verso 9. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, el verso 9. Aleluya. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la Escritura en Romanos capítulo 5, el verso 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Por la sangre de quién estamos usted y yo justificados? Por la sangre del Señor Jesucristo. Es decir, amados hermanos, ahora no hay nada que nos pueda condenar, porque Cristo Jesús nos ha limpiado a cada uno de nosotros. Y es importante que nosotros entendamos que ahora Él es nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él es nuestro Dios. Amén. Él es nuestro Salvador. Amén. Amén. Él es nuestro sumo sacerdote. Amén. Él es nuestro todo. Él es nuestro pastor. Amén. Él es nuestro médico, amados hermanos. Él es todo para nosotros. Por mucha más razón usted y yo tenemos que estar, míreme acá un momento, atentos a la voz de Dios. Pero más que atentos a poder obedecer la palabra del Señor. Porque si no obedecemos la palabra del Señor, entonces no va a tener el efecto que se espera que haga esa palabra. Por ejemplo, quiero ponerle otro ejemplo más para que usted me pueda entender. Usted va al médico y después que le hacen un chequeo, estudios, análisis y todo lo que tengan que hacer, el médico dice, ya me di cuenta cuál es el problema que tienes tú. Ahora, para poder ayudarte con tu problema vas a tener que ir a la farmacia, vas a tener que tomar este medicamento y le da todas las indicaciones para que pueda comenzar su tratamiento.
Pero viene usted y dice, bueno, está muy bueno toda la información que me dio el doctor y compra la medicina, pero nunca se la toma. O se la toma como usted cree que debe tomarse y no obedece la voz del que sabe, la voz del experto, la voz de aquel que le está dando una prescripción médica para que usted se pueda mejorar. Ahora, cuanto más nuestro Dios, amados hermanos, Él es el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Él lo sabe y lo conoce todo. Y lo que Él nos dice en su bendita palabra es porque Él sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros. Ahora, fíjese que curiosamente cuando el Señor vino a esta tierra, sabemos que el Señor Jesucristo poseía dos naturalezas. La naturaleza divina, pero también la naturaleza humana. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, note, amados hermanos, que el Señor poseía dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y en su naturaleza humana, Jesucristo se presentó como el ejemplo perfecto en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora menciono esto porque muchas veces podría alguno de nosotros decir, no es tan fácil ser obediente. O voy a obedecer solo en algunas cosas, o voy a obedecer solo en lo que me conviene y en estas otras cosas no. Pero note que cuando hablamos del Señor Jesucristo, Él se presentó como ejemplo en todo para que cada uno de nosotros podamos imitarlo a Él, para que cada uno de nosotros podamos hacer como lo hacía Él. Es importante que entendamos que Jesucristo se mostró como un verdadero ejemplo para cada uno de nosotros. Sabemos que Él es Dios y tengo muchos textos bíblicos para que usted y yo podamos entender que Él es Dios, que Él es capaz de reprender el viento, de multiplicar los panes, de convertir el agua en vino, de perdonar pecado. Podría hacer tantas cosas en su divinidad, pero en su carne, diga conmigo su carne. En su carne Él era 100% hombre y Él tenía todas las necesidades que usted y yo tenemos cada día. Pero a pesar de todas las cosas que Él pasaba día con día, Él se mantenía obediente, en obediencia. Es lo que dice Hebreos capítulo 5 del verso 7 en adelante, lo que acabamos de leer, donde Él, a pesar de todas las circunstancias que habían a su alrededor, se mantenía obedientemente. Ahora vaya conmigo por favor a Juan capítulo 4, el verso 5 en adelante. Juan capítulo 4, el verso 5 en adelante. Permítame enseñarle algunos textos para que miremos que Jesucristo era 100% hombre. Gloria a Dios. Porque muchas veces solo nos quedamos viendo la divinidad del Señor y no miramos su humanidad. Mucha gente dice, sí, como Jesucristo era Dios, por eso podía cumplir todo. No están solamente esas palabras. Como hombre podía decir que no lo iba a hacer. Sin embargo, podía mantenerse en obediencia. Juan capítulo 4, el verso 5, si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Gloria a Dios. Juan capítulo 4, el verso 5 dice la escritura. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. ¿Cómo se llamaba la ciudad? Junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Verso 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Ahora note que Jesucristo en su humanidad, Él era un hombre 100%. Se cansaba como usted y yo nos cansamos. Dice así lo que acabamos de leer. Jesús estaba cansado del camino porque era un hombre como usted y como yo.
Vamos a Lucas capítulo 24, el verso 41. Lucas capítulo 24, el verso 41. Gloria sean dada al Señor Jesucristo. Estamos aclarando que muchas veces las personas dicen, sí, como Cristo era Dios, a él nada le costaba. Bueno, pero él se mantenía como un ejemplo perfecto en obediencia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tomar y aprender de él. Porque muchas veces nosotros nos podemos excusar en diferentes cosas, razones y todo lo demás. Pero realmente eso no nos quita el obedecer la palabra del Señor. Lucas, capítulo 24, el verso 41. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Verso 42. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Verso 43. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Es decir, amados hermanos, Jesucristo también comía. También se alimentaba. Como usted y como yo. Y nosotros hasta más de la cuenta. Él se alimentaba también, amado hermano. Entonces estamos hablando que Jesucristo es el ejemplo perfecto. Vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 1, el verso 35. Miremos un poquito más acerca de lo que hacía el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hasta ahí estamos bien. Jesucristo comía y todos nos sentimos identificados con él. Gloria a Dios. Aleluya. También se cansaba, ya lo dijimos en Juan capítulo 4, nos sentimos identificados con él también. Marcos capítulo 1, el verso 35, cuando usted lo tenga, me dice aleluya. Aleluya. Marcos capítulo 1, el verso 35. Una vez más, si usted lo tiene, dígame aleluya. Aleluya. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, diga conmigo oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí seguía durmiendo, oraba. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Como hombre, él tenía que orar y dice que se levantaba muy de mañana, cuando estaba aún bastante oscuro, y se apartaba de todas las demás personas que estaban a su alrededor y comenzaba a orar. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces se da cuenta, hermanos, el Señor Jesucristo como hombre, él hacía prácticamente todo lo que usted y yo necesitamos hacer. El último, Juan capítulo 11, el verso 35. Un texto muy conocido. Juan capítulo 11, el verso 35. Gloria sea dada al Señor Jesús. Estoy trayendo estos textos para que entendamos que Jesucristo como hombre también hacía y pasaba por la gran mayoría de cosas que usted y yo pasamos. Pero aún con todo eso, Jesucristo se mantenía caminando en obediencia. Amén. Juan capítulo 11, el verso 35, si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Dice este verso tan corto, Jesús lloró. Amén. Jesucristo también lloraba, amados hermanos. Y es importante que entendamos que el Señor pasaba prácticamente todo lo que usted y yo pasamos. Pero aún con todo eso se mantenía como un ejemplo perfecto para cada uno de nosotros. Ahora, pregúntele al hermano o la hermana que tiene a la par. ¿Puedo yo ser salvo? O usted, dígale, ¿puede usted ser salvo haciendo a un lado la obediencia? Amén. ¿Puede usted ser salvo, hermanos? Es decir, vamos camino al cielo, pero hacemos a un lado la obediencia. Cuando hablo de la obediencia, amados hermanos, permítame darle la definición que nos da el diccionario para que podamos tener una mejor comprensión. Dice que la obediencia es cumplir y mantener
Escuche, cumplir y mantener los mandamientos o preceptos de nuestro Dios. Esa es la obediencia. Cumplir y mantener. Porque yo puedo cumplir ahora, pero mantenerme de igual manera, con la misma intensidad, con la misma gana, con el mismo gozo el día de mañana, esa es otra cosa. O mantenerme con el mismo gozo, con la misma alegría el siguiente día y la próxima semana y el próximo mes y el próximo año, esa es otra cosa. Entonces note que la obediencia consiste en cumplir y mantener los mandamientos o preceptos que tiene nuestro Dios. Ahora, hablemos un poquito con sinceridad, hermano. Y me voy a bajar. Hablemos así con sinceridad. De los que estamos aquí, ¿a quién le gusta obedecer lo que el Señor nos ha dejado en su bendita palabra? Con sinceridad. ¿A quién le gusta obedecer lo que el Señor nos ha dejado establecido en su bendita palabra? Si somos honestos y sinceros, a nadie. A nadie. ¿Se recuerda cuando vivíamos en casa de nuestros padres? ¿Se recuerda? Cuando vivíamos en casa de nuestros padres y nuestros padres nos ponían a hacer cosas, llamémosle trabajo, actividad, colaborar, hacer algo en casa. ¿Cuál era nuestra actitud? Obedecer. Que lo haga el fulano, que lo haga el mengano. No puedo, no tengo tiempo, no me parece, no lo voy a hacer y tantas cosas. ¿Hasta cuándo muchas veces lo hacíamos? Hasta que el papá o la mamá nos pegaba un recordatorio de lo que teníamos que hacer, ¿correcto? En pocas palabras, hermanos, nuestra naturaleza, diga conmigo en esta noche, mi naturaleza, no le gusta obedecer. ¿Cuántos de los matrimonios tienen tantos problemas porque falla la comunicación y por ende no hay obediencia en las cosas que se proponen llevar a cabo? Amén. El uno por un lado, no, yo no voy a hacer lo que tú dices. Y el otro, no, yo tampoco, porque yo soy el hombre. No, porque yo. Y empieza ahí, ¿verdad? Un estira y encoge. Entonces, trae consecuencias terribles. Ahora, nuestra naturaleza no le gusta obedecer, aunque sean cosas para nuestro bienestar. Cuando nuestros padres nos pedían que colaboráramos en la casa, no lo estaba haciendo por maldad, sino que de alguna manera estaba pidiendo una colaboración y al mismo tiempo instruyéndonos y enseñándonos para cuando creciéramos y fuéramos adultos no fuéramos unos buenos para nada, sino que fuéramos alguien que pudiéramos valernos por nosotros mismos y que la gente de afuera no se burlara o creyeran que nosotros éramos unos vagos o unos delincuentes. Ahora, muchas veces esa misma actitud la traemos a los pies del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, están callados, gloria a Dios, eso está bueno. La traemos a los pies del Señor Jesucristo y cuando comenzamos a oír la palabra de Dios, muchas veces no la queremos obedecer. O quizás la mayoría de veces no la queremos obedecer. Pero amados hermanos, entendamos algo. El Señor Jesucristo ya hizo lo más grande. El Señor Jesucristo, lo voy a repetir una vez más, ya hizo lo más grande, lo que ni usted, ni yo, ni nadie que habita en este mundo podía haber logrado jamás. Jesucristo entregó su vida en ese madero y lo hizo por amor para darnos una nueva oportunidad día con día a cada uno de nosotros para que nosotros podamos venir y estar con gozo delante de su presencia. Ahora, Él conquistó la salvación para cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que nos toca a nosotros hacer si Él ya lo hizo todo? Pues sencillamente comenzar a obedecer su palabra. Aleluya. Yo sé que nuestros padres muchas veces tenían que recordarnos muy a menudo que teníamos que obedecer al papá o a la mamá. Esos cables, esos cinchos o fajas o lo que encontraran a la mano nos pegaban un recordatorio que teníamos que obedecer a la buena o a la mala.
Es así, así pasó, mi hermano, en nuestra crianza. Sé que ahora todo es muy distinto, ¿verdad? Ahora a los niños ya no les hacen nada. Hasta hablarles un poco con la voz en alto les da miedo a los padres, pero ese es otro cuento. Ahora, déjeme decirle, amado hermano, que nuestro Dios no nos trata así a nosotros. Él nos habla con amor. Él nos habla de buena gana. Él nos deja su bendita palabra para que usted y yo podamos empaparnos y conocer más y más del Señor. Y como buenos hijos e hijas de Dios podamos ser obedientes. Me recuerdo en mi hogar que en el caso nuestro solamente mi mamá sacó adelante a mis hermanos y a mí. Pero aquel hijo que era obediente se le premiaba, amados hermanos. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Y el que se portaba mal o que no quería obedecer, pues le tocaba volver a recordarle que tenía que ser obediente. Ahora en el Señor, amados hermanos, Él nos ama y nos ama con tanto amor que espera que usted y yo pues entendamos de buena manera. Amén. Una vez más, ¿podemos ser salvos sin ser obedientes? Ahora, permítame darle algunos ejemplos para que podamos ver, amados hermanos, que la obediencia es la clave para que nosotros podamos partir e irnos con el Señor. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, al capítulo 15, el verso 22. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Diga conmigo, la obediencia es la clave para entrar al cielo. Aleluya, gloria a Dios. Primer libro de Samuel en el capítulo 15, el verso 22. Cuando usted lo encuentre me dice gloria a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 15, el verso 22. Aleluya. Aleluya. Primer libro de Samuel en el capítulo 15, el verso 22. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, si usted lo tiene una vez más, dígame aleluya. Aleluya. Voy a tomar un único versículo y voy a hacer un pequeño resumen de esta historia que tiene grandes enseñanzas para cada uno de nosotros hoy en nuestro día. Si bien es cierto, se desarrolló hace muchos años atrás, pero tiene una gran enseñanza y aprendizaje para nosotros en esta noche. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 15, el verso 22 dice: y Samuel dijo, con una pregunta, hablando con el rey Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahora, note lo que el Señor le está hablando a este rey. Cuando miramos un poco esta historia, nos damos cuenta que Saúl fue el primer rey que Dios puso para su pueblo de Israel. Estaban desesperados viendo que las naciones a su alrededor tenían rey y que Israel no tenía rey. Entonces pidieron a Dios un rey a través del profeta Samuel y les puso al rey Saúl. Para ir acortando y sintetizando la historia, nos damos cuenta que este rey Saúl hizo lo malo delante de Dios. Desobedeció a Dios. Dios, a través de su siervo Samuel, lo puso a hacer algo y él terminó haciendo no lo que Dios le mandó a hacer a través del profeta Samuel, sino que terminó haciendo lo que a él le parecía mejor. Si usted lee la historia en su totalidad, notará que este hombre llamado Saúl, que si él no hubiera sido desobediente a la palabra del Señor, su reino se hubiera mantenido por siempre, pero por causa de su desobediencia, Dios lo desechó. Dios lo apartó. Ya no solamente él, sino que nadie de sus hijos ni de su descendencia iba a ocupar un lugar en el reinado de Israel. Ahora note las palabras que Samuel le está diciendo. Leamos una vez más el verso 22 del capítulo 15 del primer libro de Samuel. Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros.
Hermanos, en esta historia podemos aprender que a nuestro Dios le encanta cuando sus hijos le obedecen. A nuestro Padre Celestial le encanta cuando sus hijos e hijas le obedecen sin murmurar, sin renegar, sin refunfuñar, sino que sencillamente con gozo deciden que van a obedecerlo porque Él es nuestro Padre, porque Él es nuestro Dios. Pero mirando un poquito más la historia de Saúl, le animo a que usted pueda completarla en su casa. Notaremos que no solamente perdió el reinado, sino también que perdió su salvación. Porque Saúl se quitó la vida. Y muchos estudiosos creen que él pues sencillamente no fue salvo. Ahora, ¿cuán importante es, hermanos, la obediencia? Cuando usted y yo somos obedientes a Dios, Dios está a favor de nosotros. Pero cuando no somos obedientes al Señor, entonces Dios no puede estar a favor de nosotros. Dios no puede bendecir a los desobedientes. Dios no puede bendecir a los que se portan mal. Dios no puede bendecir a aquellos que solo murmurando pasan de la palabra de Dios, de los designios de Dios, de la voluntad de Dios, de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sabe, amados hermanos, con tristeza de corazón le digo que el concepto que tiene la mayoría de personas acerca de nuestro Dios y de su bendita palabra es que lo único que Dios quiere es fastidiarnos la vida. Mucha palabra, mucha norma, mucho mandamiento y mucha ley y esto y lo otro. No necesitamos tantas cosas, pero amados hermanos, al tener esta palabra en nuestras manos, lo que Dios quiere en primer lugar es que lo conozcamos tal cual Él es. En segundo lugar, que usted y yo podamos darnos cuenta que es lo que Él nos está pidiendo para poder llegar finalmente a la patria celestial. En pocas palabras, hermano, permítame darle una pequeña ilustración. Hoy que está muy de moda que las personas viajan a diferentes lugares, casi siempre antes de viajar a un lugar tratan de obtener la mayor información posible antes de llegar al lugar a donde va a estar las personas. ¿Con qué propósito? Para saber cómo es el lugar, qué idioma hablan, qué moneda circula, cómo es la vida por allá. ¿Con qué propósito? Para que cuando lleguen a ese lugar no se sientan que están en un lugar que no es el suyo, no se sientan tan fuera de ambiente. De igual manera, amados hermanos, el Señor a través de su bendita palabra quiere que usted y yo nos vayamos acostumbrando a ese lugar donde vamos a morar con Él, a ese lugar donde vamos a vivir, no por un par de años, sino por toda la eternidad. Por eso el Señor, amados hermanos, nos ha dejado su bendita y poderosa palabra, para que usted como adulto, nuestros hijos se vayan ambientando, se vayan acostumbrando para irnos con el Señor. ¿A usted no le gustaría saber más del Señor? ¿O quiere quedarse solamente Dios es Dios y ya? No, hermanos, tenemos que ir más allá. Como buenos hijos tenemos que interesarnos en nuestro Padre Celestial. Tenemos que saber quién es Él, cómo actúa, qué plan tiene para mi vida, qué proyecto tiene para mis hijos, qué Dios tiene para mí. Hermanos, necesitamos aprender a ser obedientes. Vaya conmigo a Josué capítulo 5, el verso 6, por favor. Josué capítulo 5, el verso 6. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Josué capítulo 5, el verso 6. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Amén, amén. Fíjese, el Señor de alguna manera nos anticipa todo, para que usted y yo estemos conscientes hacia dónde vamos, amados hermanos. Amén. ¿Se imagina usted que el Señor, antes de que lo leamos, se imagina usted que el Señor no nos hubiera dejado su bendita palabra y nosotros ni siquiera supiéramos cómo hacer?
cómo cantar, cómo dirigirnos o a dónde vamos. Ni siquiera supiéramos nada de eso, pero el Señor nos deja su bendita palabra para que nosotros estemos actualizados, para que nosotros podamos hallarnos en ambiente, para saber cómo hacer para irnos con el Señor. Gloria a Dios. Josué capítulo 5, el verso 6, si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Dice, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años. ¿Cuántos años anduvieron? 40. Hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron. ¿A quién? A la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Solamente estoy usando un texto, usted quiere completarlo en casa, puede ampliar un poco más. ¿Cuánto tiempo anduvo el pueblo de Israel vagando por el desierto? 40 años. ¿Por causa de qué anduvieron vagando 40 años en el desierto, hermanos? Por desobedientes. Y dice, ese corto texto que acabamos de leer de Josué capítulo 5, el verso 6, dice que nunca el Señor les permitió que vieran la tierra prometida, mucho menos que entraran a la tierra prometida. Fíjese, poner un pie en la tierra prometida no pudieron. Ver la tierra prometida jamás pudieron verla por causa de la desobediencia. Ahora le pregunto yo a usted, ¿le gustaría vivir? ¿Cuántos años le gustaría vivir en esta tierra? Y al final de que ha vivido su tiempo que el Señor le permite vivir en esta tierra, ir a parar a un lugar de condenación. Fíjese, andar como el pueblo de Israel, vagando por el desierto, en círculo, para un lado, para otro, pero nunca pudieron gozar de la tierra prometida. ¿Se imagina qué triste sería, hermanos, que usted y yo andemos vagando en esta tierra, creyendo que vamos a entrar a la tierra prometida, que es la patria celestial, pero al final no vamos a entrar? ¡Qué triste sería! ¿Y por qué causa nosotros podríamos quedarnos afuera? Por ser desobedientes. Amén. Señor. Por caer en la desobediencia. ¿Qué es la obediencia, hermanos? Cuando alguien cumple y se mantiene cumpliendo, valga la redundancia, la palabra, los mandamientos del Señor. Cuando alguien cumple, cuando alguien se esfuerza, cuando alguien se anima, cuando alguien le dice, Señor, tú sabes que yo te fallo, tú sabes que me falta aquí, tú sabes que batallo en esto, pero ayúdame, Señor, a cumplir tu palabra, ayúdame a caminar, ayúdame a forzar mi casa, ayúdame a forzar mis hijos, ayúdame a forzarme en todo. El Señor premia la obediencia, amados hermanos, pero cuando alguien conoce al Señor y está conociendo su palabra, pero sencillamente dice, no lo voy a hacer. Y muchas veces, hermano, caemos en el error de decir, eso es palabra del pastor. Eso el pastor se lo está inventando para que los niños estén quietos, para que esto, para que la hermana, para que el hermano. No, hermanos, yo no me estoy inventando nada. Es la palabra del Señor. Recuerde que el Señor utilizó a este hombre llamado Moisés para sacar de la esclavitud a Israel de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Pero muchos de ellos dijeron, no vamos a servir a Dios por mano de Moisés. Y comenzaron a murmurar en contra de Moisés, el siervo de Dios, y vinieron graves enfermedades, consecuencias y hasta la muerte. Muchos de ellos perdieron su salvación por ser desobedientes. Le pregunto yo a usted esta noche, amada congregación, ¿vale la pena perder nuestra salvación por causa de la desobediencia? ¿Vale la pena, hermano, que nuestros hijos se pierdan
por causa de la desobediencia. Vale la pena que nuestra familia se destruya por causa de la desobediencia. Hermanos, la palabra de Dios tiene enseñanza para cada área de nuestra vida. Hay enseñanza para los hombres de todas las edades, desde los niños a todas las edades, para las mujeres desde niñas a todas las edades. La palabra de Dios es completa para que cada uno de nosotros podamos aprender y conocer más y más del Señor y poder ser obedientes. ¿Cuántas cosas o bendiciones podemos perder por causa de la desobediencia, hermanos? Dígame, ¿cuántas misericordias, cuántos dones, cuántas cosas podemos perder por causa de no obedecer al Señor? Ahora, amados hermanos, sé que a veces tomamos en poco tenemos en poco lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero déjeme decirle, amados hermanos, el pueblo de Israel murió en el desierto. La mayor parte de ellos. Los únicos que entraron a la tierra prometida fueron los que nacieron en el desierto. Pero los padres de esta nueva generación no entraron a la tierra prometida. Es importante, hermano, que nosotros entendamos que necesitamos obedecer al Señor. Porque si no obedecemos al Señor, no va a haber esa recompensa que usted y yo estamos buscando y anhelando día con día. ¿Qué cosas nos está pidiendo el Señor que hagamos? ¿Será que lo que Dios nos pide que hagamos es demasiado difícil, hermanos? ¿Será que lo que Dios nos pide es demasiado complicado y que alguien dice, no, eso está muy difícil? Pero permítame mencionarle algunas cosas que Dios nos pide que hagamos. Y ojo, lo que Dios nos pide que hagamos es para nuestro bien, es para nuestro provecho, es para que nuestra familia esté bien, es para que nuestros hijos estén bien. Pero muchas veces no lo queremos hacer. Por ejemplo, orar. Orar. El Señor nos pide que oremos. Y como buenos hijos obedientes, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hace usted con sus hijos cuando le dice, mira papi o mira mija, hay que lavar los platos, hay que arreglar el cuarto? ¿Cómo se siente usted cuando empieza? No, después lo hago. O cuando mira la ropa regada por todos lados. ¿Cómo se siente usted cuando le dice, no, después lo hago? Le da una oportunidad, 2, 3, no sé cuántas, pero llega un momento que si no lo lleva a cabo, usted comienza a encenderse en ira. Hasta que llega un momento que si no se lleva a cabo, dependiendo su carácter o su manera de ser, podría hacer algo feo. Ahora, note, amados hermanos, que el Señor nos pide que oremos. Fíjese. Y muchas veces no lo queremos hacer. Entonces pregunto yo, ¿somos hijos que obedecemos a Dios o no obedecemos a Dios? Porque hay algo bien cierto, hermanos. Si nosotros no somos capaces de obedecer a Dios en cosas pequeñas, difícilmente vamos a poder obedecerlo en cosas grandes. Fíjese, el Señor nos pide que estudiemos su palabra. Fíjese. Y muchas veces no lo queremos hacer. Empezamos a poner argumentos, excusas y razones que justifican para no estudiar la palabra. El Señor nos pide que nos congreguemos, que vengamos a la casa de Dios regularmente, y eso muchas veces puede ocasionarnos gravísimos problemas. El Señor nos pide que ayunemos, y lo estamos haciendo una vez por semana, los domingos estamos acá. El Señor nos pide que compartamos su palabra con otras personas. El Señor nos pide que nos apartemos de todo aquello que representa el pecado. Y como buenos hijos e hijas obedientes que somos, tenemos que hacerlo con gratitud. Pero ¿qué pasa cuando escuchamos la palabra de Dios y no la queremos obedecer?
Cuando empezamos, no Señor, es que estoy cansado, es que esto, es que lo otro, es que me aburre aquí, es que acá. Y comenzamos a poner un sinfín de argumentos. No Señor, es que yo no puedo enseñarle a mi hijo, no sé cómo enseñarle. Y empezamos allí a enredarnos y a enredarnos y a enredarnos. Pero pregunto yo, amados hermanos, ¿es muy difícil orar? Es muy difícil orar, hermanos. Sacar un tiempo día con día. Y usted puede evaluarlo si quiere hacerlo mañana, mediodía, noche. Es su decisión. Fíjese. El Señor ni siquiera nos está imponiendo como hacen los musulmanes. Yo no sé si usted ha leído un poco acerca de los musulmanes. Ellos ya tienen los horarios específicos para orar, les guste o no les guste a las personas. Por ejemplo, los países musulmanes donde predomina esta religión musulmana, hay bocinas en todas partes de la ciudad. Bocinas. Y cuando es la hora respectiva de la oración, siempre ese templo está lleno de personas que están pidiendo que les den chance para entrar a orar. Pero no solamente eso, las personas que están alrededor, sea alguien que está vendiendo en un negocio, en un almacén, alguien que está vendiendo comida, alguien que está tratando de hacer algo, lo que sea que esté haciendo. Pero cuando suena esa bocina, todo el mundo tiene que detenerse, doblar rodillas, poner su rostro en el piso. Tienen como una toalla, voy a decir eso, la palabra se me ha ido, y se ponen a orar en ese momento. Fíjense. Estén haciendo lo que estén haciendo, tiene que parar. Y si no lo hace, pues va a haber alguien que va a señalar: el fulanito tal, la fulanita tal, los hijos de la fulanita o del fulanito tal son irreverentes, no están orando al momento que está sonando la bocina. Eso pasa en los países musulmanes. Imagínense, amados hermanos. Ahora, allá es hasta cierto punto como de carácter obligatorio, por si a alguien se le olvida durante el día, y así sucesivamente, día con día. No hay ningún día de descanso o semana de vacación. A cada día ya están las horas específicas en las cuales la gente tiene que orar, sí o sí, le guste o no le gusta. Escucha la bocina, tiene que obedecer. No obedece, van a venir consecuencias graves para su vida. Desde la cárcel, castigos o azotes y tantas cosas, etcétera, etcétera. Pero note, amados hermanos, el Señor ni siquiera nos está hablando de esa manera. El Señor lo está poniendo a nuestro criterio, a nuestra decisión. Que cada uno de nosotros podamos decir: bueno, yo este día voy a trabajar de tales horas a tales horas, entonces yo voy a hacer esto, me voy a levantar más tempranito, o al mediodía voy a hacer algo, o por la tarde voy a hacer algo. Voy a dedicar tiempo para orar, este tiempo para leer la palabra, este tiempo para evangelizar, este tiempo para ayunar, este tiempo, es día de culto, entonces preparo todo para irme a la casa de Dios. Eso es obediencia, amados hermanos. Eso es obediencia. Y acuérdense, el Señor conoce su corazón. El Señor conoce nuestros corazones. El Señor conoce todo de nosotros. Entonces es importante que nosotros prestemos atención a ser obedientes. Porque si no somos obedientes, entonces ¿cómo nos podemos ir con el Señor? ¿Cómo nos podemos ir con el Señor si no somos obedientes? ¿Qué le pasa a usted como padre cuando sus hijos, en vez de ser obedientes, hacen lo opuesto? Usted les dice: cállate, y más hacen el ruido. ¿Cómo se siente usted? Se incomoda, se molesta. Usted los pone a hacer algo y ellos no lo hacen. Usted se siente mal por todo eso. Ahora, note, amados hermanos, que nuestro Dios es grande en misericordia. Pregunto yo, ¿acaso el Señor nos está pidiendo que traigamos tantos millones de dólares? No. Fíjese. El Señor nos pide que llevemos a cabo estas cosas para nuestro beneficio. Porque imagínese usted, amado hermano,
Si nosotros no oramos, la oración es hablar con el Señor. Si nosotros no hablamos con el Señor, entonces Él no es nuestro Padre. Amén. Si no hablamos con Él, no nos interesamos por Él, entonces sencillamente Él no es nuestro Padre. Vaya conmigo por favor a Hebreos capítulo 12, el verso 14. Hebreos capítulo 12, el verso 14. Me gusta mucho de las costumbres dentro del pueblo musulmán, algunas, no todas. Me gusta esa obediencia del pueblo o de las personas. Me gusta ese temor que tienen, ese respeto dentro del templo a la hora que están en el templo y tantas cosas. Eso es algo maravilloso, digno de elogiar. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 12, el verso 14. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Hebreos capítulo 12, el verso 14. Gloria a Dios. Mire lo que el Señor nos dice a nosotros en esta noche. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, note lo que dice. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, el Señor nos está diciendo, el Señor nos está hablando, el Señor nos está mencionando que cada uno de nosotros debemos de procurar seguir la paz con todos. Y después que hemos seguido y mantenemos esa paz, esa armonía con todo, debemos de procurar, practicar o vivir en santidad. Ahora, pregunto yo en esta noche, ¿usted se considera una persona obediente? No me responda, respóndase a usted mismo. ¿Usted se considera una persona obediente? Por supuesto, a nuestro Dios. Ahora, si somos sinceros, nos daremos cuenta que nosotros no somos obedientes. Porque no podemos decir en algunas cosas sí y en otras cosas no. O somos o no somos. Amén. Ahora, nos damos cuenta que nosotros casi siempre nuestra naturaleza de desobediencia casi siempre se está oponiendo, se está rebelando a las cosas que nuestro Dios nos dice. Pero pregunto yo, amados hermanos, lo que el Señor nos pide que hagamos a cada uno de nosotros, ¿es por nuestro bien o es por nuestro mal? Amén. Y si es por nuestro bien, ¿no cree usted que vale la pena obedecer al Señor? Amén. Si es por nuestro bien. Si fuera por nuestro mal, las cosas cambiarían. Pero note, es por nuestro bien. Nos pide que mantengamos paz y armonía con todos y sobre todo que practiquemos la santidad. ¿Qué es la santidad, amados hermanos? Apartarnos de todo aquello que representa el pecado. Y cuando hablamos de todo, es todo aquello que representa el pecado y sabemos que va a causar o nos va a dirigir al hecho de apartarnos de nuestro Dios. Tenemos que sencillamente decir, no participo, no secundo, no hago esto, no hago lo otro porque quiero agradar al Señor. Por último, vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, el verso 38. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, el verso 38. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Amén, amén. Nos damos cuenta, hermanos, que todo lo que el Señor nos pide es bastante fácil y sencillo. No es complicado. Nosotros somos los complicados, hermanos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el verso 38. Si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué cosa está pidiendo el Señor? Que obedezca. Que si alguien no se ha arrepentido,
que se arrepienta. Que si alguien todavía no ha sido bautizado invocando el precioso nombre del Señor Jesucristo, que lo obedezca para obtener su salvación. O dígame usted, ¿podrá alguien ser salvo sin haberse arrepentido, sin haber invocado el precioso nombre del Señor Jesucristo sobre su vida en el bautismo? ¿Podrá alguien ser salvo? Entonces nos damos cuenta que la salvación está ligada a la obediencia. Porque alguien puede creer, alguien puede arrepentirse, pero no se bautiza. Entonces, la salvación está allí, está para cada uno de aquellos que quieran venir a los pies del Señor Jesucristo. Pero lo que va a llevar o va a desencadenar que esa salvación se concrete en su totalidad es cuando la persona dice: yo lo voy a hacer, yo me voy a arrepentir, yo me voy a bautizar, yo voy a invocar el nombre del Señor Jesucristo sobre mi vida. Y en ese momento la obediencia acompaña a la salvación y se completa en la vida de las personas. Ahora, Samuel le dijo a Saúl: mira, Saulito, al Señor podés hacer tantos sacrificios, podés hacer tantas cosas, pero si eres desobediente, es como que no hayas hecho nada. Eso es lo que le dijo Samuel a Saúl en primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Es decir, yo puedo tratar de portarme bien, pero con las personas de afuera, o quedar bien con mis amigos, quedar bien con mi familia, quedar bien con todo, pero no obedezco la palabra de Dios. Entonces es como que no haya hecho nada. Ahora le pregunto yo a usted: ¿usted quiere ser salvo? Amén. Pocos se lo dijeron así, un poco como rápido, convencido. Una vez más, ¿usted quiere ser salvo? Pero de verdad, ¿usted quiere ser salvo? ¿O de mentiras? ¿O quiere así como por rato sí, por rato no? Amén. Tenemos que estar decididos, tenemos que estar definidos, amado hermano, que si queremos ser salvos, tenemos que obedecerle al Señor. Porque solo Él tiene la salvación para cada uno de nosotros. Solo Él tiene lo que usted y yo necesitamos para obtener esa salvación. ¿Se recuerda ese texto muy conocido del Evangelio de Juan, capítulo 14, el verso 6? ¿Alguien se recuerda? El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El que viene a mí, amén, amén, Él lo tiene todo para cada uno de nosotros. Ahora, lo que usted y yo necesitamos es hacer lo que dice aquel viejo y conocido refrán. Tal vez usted lo ha oído: el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. ¿Lo ha escuchado? Amén. Si nosotros sabemos que ese árbol representa a nuestro Padre Celestial, el Señor conoce el pasado, conoce el presente y conoce todo lo que viene por delante. Entonces, ¿por qué no arrimarnos a ese Padre Celestial? ¿Por qué no prestar un poquito más de atención a aquel que lo conoce todo? ¿Por qué no empaparnos más y más de su presencia hermosa? ¿Por qué no conocer cada día más y más lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros? Póngase en pie en esta hora en el nombre de Jesús. Volviendo a la pregunta con la cual comenzamos en esta noche: ¿podemos ser salvos sin ser obedientes? Realmente no podemos ser salvos. Pero mire, pastor, yo voy a todos los días de culto. Sí, pero usted obedece con venir a la casa de Dios. Pero cuando llega a su casa, hace lo contrario. Ya no obedece al Señor. Obedeció el llamado de venir a la casa de Dios, pero cuando llega a su casa, allí guarda la Biblia, la guarda, ahí la deja.
hasta la mete en una caja con una caja fuerte, con doble llave, y no la vuelve a tocar nunca más hasta el próximo día de culto. Entonces no está haciendo mayor cosa. Entonces tenemos que entender que eso es lo que le dijo Samuel a Saúl. Saúl, tú puedes ofrecer holocaustos, sacrificios, tú puedes dar dinero, tú puedes hacer exactamente tantas cosas, pero si no obedeces al Señor, entonces sencillamente no has hecho nada. Hermanos, nuestro Dios es un Dios de detalles. Yo sé que a las hermanas les gusta mucho que los varones seamos detallistas con ellas. Nuestro Dios es un Dios de detalles. Él sabe cuando estamos incómodos. Ay, ¿por qué no termina este pastor de hablar? Como que mucho se tardó ya. No, yo tengo que ir a hacer algo. El Señor lo conoce. El Señor lo sabe todo. Nuestro Señor sabe hasta el más mínimo detalle o cosa que pasa en nuestra vida. Entonces, amados hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a obedecer. Qué bonito ver un matrimonio que se llevan tan bien. El marido dice una cosa, la esposa lo secunda, la esposa dice otra, el marido bien contento, y qué bonito, los hijos le llama la atención uno y tranquilo hace caso, le llama la atención el otro y todo bien bonito. Pero qué triste cuando uno por su lado y el otro por su lado. ¿Sabe por qué? Porque no hay una buena comunicación, porque no han aprendido a obedecer y tomar en cuenta cosas que les van a ayudar para su hogar, para su matrimonio y para fortalecerlo. Hermanos, cuando usted y yo somos obedientes al Señor, Él nos fortalece cada día más y más para que podamos enfrentar todo lo que viene en este mundo. Obedecer al Señor, hermanos, es mejor que cualquier cosa. Vamos a orar en esta hora en el nombre de Jesús. Búsquese un lugar para orar, hermanos. Vamos a orar en esta hora en el nombre precioso del Señor Jesucristo. ¿Podemos ser salvos sin la obediencia? No, no podemos ser salvos, hermanos. No podemos entrar a la patria celestial si no somos obedientes. Si comenzamos a caer en la actitud que cayó el pueblo de Israel. El pueblo de Israel dijo: Moisés, no te queremos a ti. Dios puede hablarnos de otras maneras. Oh, hermanos, tal vez muchas veces podemos menospreciar lo que Dios nos habla. Tal vez podemos menospreciar al pastor, al siervo de Dios. Podemos menospreciar al hermano o la hermana. Con humildad y sencillez nos trajo una reflexión. Pero no es a ellos, no es al pastor, es a nuestro Dios. Cuando Dios nos pone que traigamos una reflexión para compartir con cada uno de ustedes, es porque Dios conoce la necesidad que hay en medio nuestro. Es porque Dios se ha dado cuenta que no le estamos prestando atención. Es que Dios se ha dado cuenta que estamos distraídos espiritualmente hablando. Es que Dios se ha dado cuenta que nos está costando orar. Nos está costando leer, meditar en su palabra. Nos está costando venir a la casa de Dios. Nos está costando sacar tiempo para ayunar. Nos está costando compartir su palabra con otros. Por eso el Señor manda su palabra para que usted y yo podamos prestar atención. Fíjese, el Señor pudiera castigarnos a cada uno de nosotros, hermanos, de una manera brusca, de una manera violenta, como lo hacían nuestros padres, o como hacen allá en el Medio Oriente. Pero mire, amados hermanos, el Señor tan bueno, tan maravilloso, de buena manera nos habla a cada uno de nosotros, para que entendamos que necesitamos
comenzar a obedecer al Señor. Allí donde usted está, si usted se ha sentido distraído, preocupado demasiado por tantas cosas, por enfermedades, por problemas, y eso le ha estado afectando para no oír, para no prestar atención a la voz de Dios, hable con el Señor en este momento y dígale: Señor, te necesito. Señor, ayúdame. Señor, te necesito. Si usted es una persona que realmente está tratando de obedecer al Señor, pues dígale al Señor que le continúe ayudando, que le continúe fortaleciendo, que le continúe dando todo lo que usted necesita para poder vencer, para poder